Vamos a continuar ahora con la Defensoría Pública Federal y en esta ocasión tenemos el favor de asistir el licenciado Salomón Arad Gómez Vera y el licenciado Daniel Cruzcano, de quien me voy a permitir leer una circular de su trayectoria. El licenciado Salomón Arad Gómez Vera es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Además tiene otros cursos como diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatoria en México desde la perspectiva constitucional, un diplomado en litigación en el proceso penal, un curso profundizado de litigación, curso de inducción al sistema de justicia penal acusatorio y oral para personal de la Defensoría Pública Federal. Se ha desempeñado como Defensor Público Federal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado 14º del Distrito del Estado de Baja California, Defensor Público Federal adscrito al Centro de Operación Estrategia en León, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado 11º Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en León, y actualmente es Defensor Público Federal comisionado en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República y habilitado ante la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Guanajuato. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Daniel Cruzcano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene además especialidad en Derecho Penal y especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta, una maestría en Derecho Procesal Penal y una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. También ha tomado cursos como el Seminario de Derecho Procesal Internacional, seminarios sobre crimen organizado, curso de acceso a la justicia, curso medios alternativos de solución de conflictos, seminario de delitos en la red y propiedad intelectual en los Estados Unidos, entre muchos otros. Se ha desempeñado como auxiliar jurídico en el Juzgado Tercero Penal, auxiliar jurídico del Honorable Tribunal Superior de Justicia, auxiliar jurídico en el Juzgado Primero Civil, auxiliar del Ministerio Público, Secretaría de Acuerdos del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal Administrativo, asesor jurídico en la Delegación Regional Jalisco del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de igual manera en la Delegación Tuxtla y actualmente asesor jurídico en la Delegación Guanajuato, adscrito al León, Guanajuato. Pues vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por haber acudido. Gracias, muchas gracias. Continuamos. Adelante, no sé quién guste iniciar. Cualquiera de los dos. Licenciado José Alfredo Arellano Cortés, agradecemos la invitación del Instituto Federal de Defensoría Pública, representado por el maestro Mario Alberto Torres López y la maestra Valeria López Flores. Agradecemos. Para que nos quede un poco la vista aquí. Sí. Bueno, una frase muy adecuada a esta plática que vamos a tener, sobre todo a la semana que está organizando la Casa de la Cultura Jurídica, que es el acceso a la justicia. Es una frase de nuestro exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública, maestro magistrado César Esquinca Muñoz. Él, en una revista que publicó el Poder Judicial allá por el 2003, en una entrevista que tuvo, se citó esta frase. Dice: las instituciones jurídicas son parte de la historia de los pueblos porque surgen de sus luchas y dan respuesta a sus necesidades. En respuesta a las necesidades de acceso a la justicia de los marginados sociales, surge la institución de la defensa pública. Y ahorita vamos a ver por qué es muy acertada esta frase del magistrado. Por eso José María Morelos y Pavón, allá en 1815, cuando se instauró el Supremo Tribunal, citó esta frase: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y contra el arbitrario. Pero yo me pregunto, si nosotros vamos ante un juez a exponerle un caso, ¿qué personal del juzgado nos va a recibir? ¿Qué personal del juzgado nos va a atender, nos va a escuchar, nos va a orientar y le va a dar trámite a nuestra petición? Pues en realidad nadie. Si queremos tener acceso a un tribunal, pues tiene que ser a través de un abogado, ¿no? ¿Y quién garantiza ese acceso a la justicia de los marginados sociales? Pues es la institución de la Defensoría Pública. Perdón. Bueno, ¿qué es el Instituto Federal de la Defensoría Pública? Es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene independencia técnica y operativa. Eso es el instituto. ¿Y qué hace el instituto?
que es la pregunta que nos hacen aquí en la invitación, ¿no? ¿Qué hace el instituto? La Defensoría Pública garantiza el derecho de la defensa pública en materia penal y de asesoría jurídica a todas aquellas personas que no tienen recursos económicos para acceder a un abogado. Esto lo hace bajo los principios de gratuidad del servicio de defensa pública, porque son totalmente gratuitos. Lo hace bajo el principio de probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo así a superar la desigualdad social y consolidar el acceso a la justicia de todas las personas. Bueno, la visión del Instituto Federal de Defensoría Pública pues es ser el órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que va a prestar la defensa pública en asuntos del orden penal desde la averiguación previa o etapa de investigación, ahora con el nuevo sistema de justicia, hasta la ejecución de sentencias, ahora con la publicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, y pasando, obvio, por la etapa de primera instancia ante los juzgados de distrito, ya sea en el sistema tradicional o ante los centros de justicia federal, en el nuevo sistema acusatorio. Igualmente prestar servicio ante los tribunales unitarios cuando está una persona se inconforma con una sentencia, o también en la ejecución de penas hasta que la persona cumpla tanto la pena de prisión como cualquier medida de seguridad que se le imponga. Y también presta el servicio de asesoría jurídica, que es mediante la orientación, asesoría y representación, pero eso ya mi compañero más tarde va a hablar de ese punto. Bueno, los antecedentes de la Defensoría Pública es la ley de Procuraduría de Pobres. Esa es una ley que Ponciano Arriaga, cuando era diputado estatal en San Luis Potosí, mandó a iniciativa. Es una ley estatal, no es una ley federal, es una ley estatal, y esa ley preveía que el procurador de pobres iba a depender del Ejecutivo, ¿sí? no del federal como es a nivel federal. El objetivo de esa Defensoría de Pobres, el defensor de pobres era un mediador entre las personas que querían tener acceso a las dependencias de gobierno. Entonces el procurador de pobres servía de mediador. Dice la ley que iba a haber 3 procuradores para todo el estado, incluso iban a tener sus oficinas de 8 a 12 y de 3 a 6 iba a ser el horario, y su objetivo era atender a las personas, orientarlas, y aquellas que ocupaban hacer algún trámite ante una autoridad, pues el procurador de pobres se iba a encargar. Posteriormente se crea la Ley de Defensoría de Oficio Federal de 1922, esa ya es federal. La que vimos anteriormente, la Ley de Pobres, era estatal. La ley federal, el antecedente que tenemos, era de 1922, se crea la Ley de Defensoría de Oficio Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 1922, y su reglamento. En esa ley se preveía que el director, bueno, en aquel tiempo era jefe de defensores, iba a presentar protesta ante la Suprema Corte de Justicia. Con esa ley y con ese reglamento se encuadró a la Defensoría Pública en el Poder Judicial Federal. ¿No? Pues la gente pregunta, bueno, ¿por qué los defensores federales dependen del Poder Judicial? O sea, ¿dónde está la autonomía? Si el que decide también forma parte de la misma institución, pero es por el antecedente de la ley de Defensoría de Oficio. Posteriormente vinieron las reformas de 1993 y 1996. En esas reformas ya se incluye dentro de la Constitución la designación de un defensor de oficio. Hay que recordar que antes la defensa la podía llevar la persona o a través de cualquier otra persona, no tenía que ser abogado, era una persona de confianza. Ya con esta reforma se exige que quien lleve la defensa sea un defensor de oficio, y también estipula que si la persona no puede o no quiere nombrar defensor, lo va a tener que ser el juez a su nombre. Y en 1996, con la reforma de 1996, se crea la figura de la asesoría jurídica a favor de las víctimas u ofendidos. Igualmente, pues antes se excluía a la víctima de toda asesoría jurídica, pero ya en esta reforma constitucional se incluye a la víctima u ofendido el derecho de recibir asesoría jurídica. Con la reforma judicial de 1994 se crea el Consejo de la Judicatura Federal, y en una reforma de 1995 se incorpora al Consejo de la Judicatura Federal la Unidad de Defensoría del Fuero Federal.
con el carácter de un órgano auxiliar, el cual actualmente tiene, pero ahora ya no es Unidad de Defensoría del Foro Federal, sino ya es el Instituto Federal de Defensoría Pública, repito, como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Con la Ley Federal de Defensoría Pública de 1998 se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública. Se publica la ley y con base a la ley se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano del Poder Judicial, pero aquí ya se le establece independencia técnica y operativa, o sea, totalmente independiente la cuestión jurisdiccional del Servicio de Defensa Pública. En armonía a la creación de la ley, pues se crean las bases generales. La Defensoría Pública no tiene una ley orgánica como otras instituciones, sino tiene unas bases de organización y funcionamiento que es el que regula su parte orgánica. Sin duda, el marco constitucional que tiene entonces el Instituto Federal de Defensoría Pública pues se encuentra sustentado en el artículo 17 de la Constitución, que además de tener otras garantías como son la prohibición a la autodefensa, la prohibición a cobrar costas judiciales, entre otras, fundamentalmente se encuentra la de acceso a la justicia, y es precisamente, me parece que es muy interesante este artículo, porque no se puede concebir la idea del acceso a la justicia o estaría incompleta si no pudiéramos imaginar una defensa legal gratuita. Es ahí donde participa entonces el instituto. Sin duda entonces el 16 le da un sustento, y el licenciado Arad hacía señalamiento que el artículo 20, apartado B, fracción octava, en la actualidad, porque originalmente estaba en el 20, que no tenía apartados, que eran en la fracción novena, se establecía este derecho a favor del gobernado, de aquella persona que iba a ser procesada penalmente, para tener una defensa legal gratuita. Pero no solo eso, se establecía esa carga al Estado para que brindara esa defensa legal. De ahí que estimamos el fundamento constitucional se encuentra entonces en el 16 y en el 20 en los respectivos apartados ya enunciados. Desde luego, la propia ley que refería al licenciado, que se publica el 28 de mayo de 1998, en su artículo primero de la ley del Instituto Federal de Defensoría Pública, regula entonces el funcionamiento del propio instituto, y las bases también en su propio artículo primero señalan la organización y funcionamiento. Este tiene pues una serie de reglas, como muchos ordenamientos legales, ordenamientos reglamentarios, precisamente para su adecuada operatividad, pero adecuada, eficiente y eficaz operatividad que se exige. Es entonces el fundamento legal, la propia ley en su artículo primero, y las bases, y el artículo primero que establece esta manera de organizar, esta manera de prestar el servicio. En la actualidad en todo el país tenemos 27 delegaciones, excepto la Ciudad de México, tiene una dirección, 27 delegaciones, y 5 de ellas se le denominan delegaciones regionales. Las encontramos en Guadalajara, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Yucatán y Campeche, Puebla y Tlaxcala, y Querétaro, Hidalgo. Estas son entonces los lugares donde, como muchas formas de la administración pública nos fueron dando, era imperativo soslayar y hacer a un lado ya este centralismo que se usa para todas las dependencias. Entonces hay la necesidad de delegar estas funciones. Se crean delegaciones, en nuestro caso tenemos la delegación en la capital del estado. No solo eso, tenemos defensores en cada órgano jurisdiccional, y además en cada sede de las agencias del Ministerio Público federales. Ahí se encuentran entonces los defensores públicos federales, y los asesores jurídicos los tenemos en la ciudad de Celaya, en Irapuato, en Guanajuato y en esta ciudad.
Esa es así como se presta. El servicio se presta entonces a través de defensores y a través de asesores. Por una idea simple podríamos señalar que la defensoría se presta en aquellos casos de defensa en materia penal y asesoría en aquellos casos que no lo es. Ya un poquito más adelante abundaremos sobre el tema, pero en este momento lo podemos señalar de ese modo. El defensor público federal se limita entonces en asuntos de carácter federal, pero estrictamente penales. En la materia de asesoría jurídica, lo que no lo es. Esencialmente son tres materias: la civil, la fiscal y la administrativa, insisto, de carácter federal. Por aquí el licenciado comentaba sobre los principios. Me parece muy relevante. Así lo ha hecho saber la dirección del instituto y cada una de las delegaciones. Destacar la gratuidad del servicio. Podemos señalar la probidad, la excelencia, el profesionalismo, etcétera, pero sin duda el tema de la gratuidad es un punto a destacar. Es lo que se insiste en difundir a través de la televisión, de la radio, del periódico, de los trípticos que se están distribuyendo constantemente. Creo que nunca se ha dejado de lado entonces esta idea fundamental del servicio del instituto, que es la gratuidad. Creo que vale la pena recordarlo, vale la pena insistir. Esto es fundamental porque va dirigido esencialmente a determinados grupos. Ahorita lo comentamos, contrario a la materia penal, por mandato constitucional, pues cualquier persona que no pueda nombrar un defensor particular tiene derecho a que se le nombre un defensor de oficio, y no hay ningún distingo, no hay ninguna discriminación. En el caso de asesoría jurídica sí va variando un poquito. Está dirigido entonces a aquellos grupos de vulnerabilidad, y les podemos señalar como los campesinos, los trabajadores asalariados, los pensionados, los jubilados en materia del ISSSTE, por ejemplo, o del ISFAM en materia de Fuerzas Armadas, los menores, etcétera. Insisto, entonces está dirigida la asesoría jurídica a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. Bueno, ya entrando propiamente a lo que es el servicio de defensa penal. El servicio de defensa penal pues se presta en asuntos del orden federal, desde la etapa de averiguación previa o investigación, como les decía, y ya ahorita con la publicación de la ley del Sistema Integral para Justicia para Adolescentes, el defensor público federal tiene que ser un defensor especializado, mientras que en la materia penal cualquier defensor, cualquier persona que tenga título de abogado puede participar como defensor. En la justicia para adolescentes no hay que estar certificado para poder intervenir. El servicio de la defensa, pues ¿quién lo tiene? Pues cualquier persona que sea presentada o llevada ante el Ministerio Público, cualquier persona que sea consignada ante un juez, cualquier persona que solicite al órgano jurisdiccional revise su sentencia, o cualquier persona que esté compurgando una sentencia y que considere que tiene derecho a algún beneficio preliberacional, el defensor público le presta ese servicio. El servicio, pues, ¿quién lo presta? Pues un defensor público federal, ¿no? Que es un servidor público del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y tratándose del servicio de defensa de personas que tengan entre 12 años y menores de 18 años, pues va a ser un defensor público especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esto según el artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que se acaba de publicar. ¿Cuándo procede el servicio de defensa pública? Pues cuando la persona no cuenta con recursos económicos para pagar un abogado, o cuando simplemente no quiere designar un defensor particular. La designación de defensor la hace ya sea el Ministerio Público o el titular del órgano jurisdiccional. La petición a nivel etapa de investigación, según el artículo 122, que fue recientemente reformado del Código Nacional de Procedimientos Penales, anteriormente la designación la hacía directamente el defensor público, pero ahora con la reforma, el párrafo segundo de ese artículo establece que el Ministerio Público le deberá solicitar al superior
que designe defensor. ¿Por qué se hizo esto? Pues consideramos que es mucha burocracia, no sabemos si en algunas defensorías, sobre todo a nivel estado, para que haya homologación de las cargas de trabajo, prefirieron que sea el superior del defensor quien designa defensores y que no sea directamente un ministerio público. En el caso de los órganos jurisdiccionales, la designación de defensor pues la hace el imputado cuando está allá ante el juez de control, le pregunta si tiene defensor, y si el imputado dice que no tiene, le pregunta si la persona que está ahí a un lado, que es el defensor público, está de acuerdo que continúe su defensa. Si el imputado dice que sí, pues ya, ahí se tiene ya por discernido el cargo. También se prestaba el servicio de defensa a las personas que eran citadas como testigos ante el Ministerio Público según el artículo 127 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, ese artículo pues ya fue aprobado, aunque todavía hay averiguaciones previas en trámite y sigue aplicando, ¿no? Pero ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya no se prevé esa figura. ¿Qué hace el defensor público? Bueno, el defensor público se orienta y defiende, y las obligaciones que tiene el defensor público son las mismas que establece el artículo 117 para todos los defensores, ¿sí? La principal, la entrevista en privado. Una vez que el Ministerio Público designa al defensor público, bueno, o el superior designa un defensor público, el Ministerio Público le debe de permitir al defensor entrevistarse en privado con el imputado. El defensor escucha la versión de los hechos y con base a eso el defensor pues empieza a formular su teoría del caso. En caso de que considere conveniente, pues hay que recabar medios de prueba u ofrecerlos según sea el caso. Hay que recordar que actualmente ya el defensor ya no ofrece pruebas. El defensor tiene que realizar actos de investigación y ya que lo realice, le solicita al Ministerio Público que los anexe a la carpeta de investigación. Solamente en algunos casos determinados sí le puede solicitar el defensor al Ministerio Público que realice actos de investigación. Pero por lo general ya es el defensor a quien le corresponde que salir a la calle, entrevistar a los testigos, si tiene peritos, pues ofrecer sus peritos, ¿no? Bueno, parte de esa obligación del defensor pues es también alegar a favor del imputado en caso de que el delito que se le atribuya no merite prisión preventiva oficiosa, pues el defensor tiene que solicitarle al Ministerio Público conforme al artículo 140 y otorgue su libertad, ¿no? Ya el Ministerio Público pues tiene sus 48 horas para retener al imputado, pero dentro de esas 48 horas pues debe de decidir si lo va a dejar en libertad o dos, si va a solicitarle al juez de control prisión preventiva oficiosa. De ser así, pues la persona queda retenida y lo presenta el Ministerio Público ante el juez, ¿no? Pero hay que recordar que el Ministerio Público como autoridad tiene la obligación de fundar y motivar, de tal forma que si el Ministerio Público retiene a una persona y no lo deja libre, tiene que explicar el por qué no le va a conceder la libertad. ¿Sí? No sería ahí el efecto de tener que dejar en libertad porque si Sí, o sea, ese es uno de los derechos del imputado, ¿sí? Pero el Ministerio Público puede considerar que si el delito no merita prisión preventiva oficiosa, la persona se puede evadir en caso de otorgarle su libertad. El artículo, me parece que es el 167, establece cuáles son los requisitos para considerar que la persona tiene arraigo domiciliario y dice que en caso de que la persona mienta sobre su domicilio, es el mentir hace presunción de fuga. Entonces, si la persona imputada ante el Ministerio Público le proporciona un domicilio falso porque cree que pues, así se va a evadir de la responsabilidad o se cambia el nombre, el Ministerio Público le ordena a la policía investigue el domicilio. Y si la policía le dice, ¿sabes qué? Ya fue el domicilio y no es, el Ministerio Público le puede decir, ¿sabes qué? Voy a solicitar prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 167 porque considero que tú te vas a evadir la elección de la justicia porque me mentiste sobre tu domicilio. Y lo detiene. Sí, exactamente, porque igual, si no es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, le solicitamos la libertad y el Ministerio Público no dice nada, y de repente nos enteramos que ya lo puso a disposición del juez detenido, entonces, al amparo, pues dice, bueno, hay que acudir al amparo porque hay violación de derechos humanos, pero pues, para efectos prácticos el amparo no serviría, ¿no? También sería ante el juez de control, exponer exactamente que el Ministerio Público retuvo a la persona sin fundar y motivar así, y ahí ya el juez de control, aparte de la regañada, pues a lo mejor le podría fincar alguna responsabilidad al Ministerio Público. La Defensoría Pública también
prevé la defensa a favor de indígenas conforme al artículo 2 constitucional. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 25 defensores públicos hablantes de 21 lenguas, ¿no? Esto principalmente pues, a los estados del sur, ¿no? En este caso, el purépecha, pues tenemos defensores que hablan purépecha, pues se llega a requerir el servicio de defensa a favor de un indígena, se hace la designación directamente por el director general y ya se persona el defensor a prestar el servicio de defensa. Bueno, ya habíamos comentado las obligaciones del artículo 117 que tiene el Defensor Público Federal, ¿no? Pues creo que ya es ocioso platicarlas, ya las enumeré más, así a grandes rasgos. Bueno, ante el Ministerio Público, el defensor, además de recabar datos de prueba, pedirle que le otorgue la libertad, pues también puede solicitar el no ejercicio de la acción penal, ¿no? Y solicitar algún criterio de oportunidad o pedirle se abstenga de investigar, que son las causas las causas de terminar con la investigación, ¿sí? El no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal, la abstenerse de investigar o la aplicación de un criterio de oportunidad. En caso de que se judicialice el asunto, ya el defensor ante el juez de control, lo primero que tiene que alegar en caso de que la persona esté detenida, pues se analiza lo que es el control de detención. Ahí el defensor lo primero que analiza es la flagrancia en la comisión del delito, la inmediatez en la puesta a disposición y la legalidad en la detención, ¿no? Porque puede haber flagrancia en la detención, pero resulta que los policías se tardaron demasiado tiempo en poner a disposición a la policía. Entonces, ante el juez de control se alega eso a favor del imputado y en ocasiones, pues al menos a nivel federal, se ha llegado a pegarlo, que por el retraso en la puesta a disposición, el juez de control ha calificado de no legal la detención y las personas se van, ¿no? Igual la legalidad de la detención, puede haber flagrancia en la detención, pero resulta que los policías se introdujeron al domicilio, sacaron a la persona de su casa y le aseguraron un arma de fuego. Argumenta el policía que los familiares le dieron permiso para ingresar al domicilio, pero el artículo, me parece que el 212, establece que cuando una autoridad se introduce a un domicilio, la persona a la que le dieron la autorización tiene que presentar a la persona ante el juez de control. O sea, es un requisito es un requisito de legalidad. Si la persona no se presenta ante el juez de control y la persona dice, sí, yo le di autorización a los policías para ingresar al domicilio, al no cubrirse ese requisito de legalidad, en consecuencia la detención es ilegal. Y en cuanto a la flagrancia, pues ya lo sabemos, ¿no? La detención se debe de realizar con posterioridad a que la persona realiza los actos constitutivos de delito. O sea, que si la policía primero detiene y después llega a conocer la existencia del delito, pues ahí no hay flagrancia, ¿no? Entonces, esas son las tres principales cosas que analiza el defensor ante el juez de control en la etapa de investigación en cuanto al control de la detención. Ya posteriormente viene la solicitud del Ministerio Público de vinculación al proceso. Ahí lo que hace el defensor es estudiar ahora sí que los elementos del tipo penal y sobre la inexistencia de uno de esos elementos del tipo penal o la existencia de una causal de justificación o excluyente de inculpabilidad, pedir al juez la no vinculación al proceso. En caso de que el juez vincule al proceso, pues ya el siguiente paso es las medidas cautelares, ¿no? Para eso el defensor público, bueno, nosotros como defensor público lo que hacemos es aportar medios de prueba a la carpeta de investigación para acreditar el arraigo familiar, arraigo laboral y arraigo domiciliario, con el fin de que ante el juez de control tener medios de prueba para solicitarle una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Porque de otra forma, al no existir arraigo, el Ministerio Público se basa en eso para solicitarle al juez la imposición de medida cautelar, la prisión preventiva. Y ya en cuanto al caso de que se fije una medida cautelar, el siguiente paso pues ya es el término para la investigación, ¿no? Que es ya dependiendo del delito, dependiendo de la persona si está detenida o no. Bueno, pues en sí sería todo.
Y otro punto aquí muy importante, el artículo 16 de la Ley Federal de Defensoría Pública dice que la materia penal y la asesoría jurídica son incompatibles con el patrocinio particular. O sea, si la persona designa abogado particular, pues el defensor público está obligado a no intervenir. Pero aquí el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí pusieron una palabra así media que se presta a mucha interpretación. En el párrafo segundo dice que cuando el órgano jurisdiccional advierta una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, le prevendrá al imputado para que designe otro defensor. Y si es un defensor privado, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Si prevenido el imputado no se designa otro, un defensor público será designado para colaborar en su defensa. Si la pregunta es colaborar, pero colaborar ¿con quién? ¿Con el defensor o con el imputado? Pues así la palabra ahí está, y eso de colaborar en su defensa pues se presta a interpretaciones. Algunos dicen que no es para colaborar con el defensor, ¿sí? Y ahí ya, bueno, pero si el artículo 16 de la ley dice que es incompatible la materia, la defensa pública con la privada, el Código Nacional nos dice que puede colaborar con el defensor. Bueno, ya veremos el criterio de los jueces al respecto, a ver cómo resuelven, ¿no? Y ya la Corte también a ver qué dice al respecto. Bueno, por mi parte es todo en cuanto a la defensa pública. No sé si hay alguna pregunta. El otro servicio que presta el instituto. Sí, perdón. Sí. Yo considero que para colaborar en su defensa que no está muy claro, para mí sí puede estar claro donde dice para colaborar en su defensa, quiere decir pues el inculpado, ¿sí? Para mí. Pero es que esto de colaborar es como ver al defensor como un colaborador en la defensa. Sí, exactamente, o coadyuvará con él en la defensa, pues la defensa va a coadyuvar con el defensor particular en la defensa del imputado, porque sí, la defensa pues es del imputado, pero ¿quién la va a ejercer? ¿El particular, el público o los dos? Ya después veremos a ver. Pero aquí tendríamos que ver si designa un nuevo defensor o no. Sí, o sea, se le da esa oportunidad. De hecho, es la garantía del imputado, ¿no? O sea, si el imputado dice, no es que, y es el problema, si el imputado dice, no es que yo quiero que mi defensor particular me defienda, y el juez va a decir, no, pues yo advierto deficiencia en la defensa, te voy a designar al público, pues entonces, ¿quién te está designando al defensor? ¿El imputado o el juez? Generalmente se hace, yo creo que cuando hay incapacidad del particular. No, es que lo correcto es que el defensor particular abandone la defensa y se haga cargo del público. Eso quizás sería lo correcto, ¿no? Pero a ver cómo lo interpretan aquí. Sí. El juez puede advertir que el defensor particular, pues, según su opinión, según su óptica en el momento, no tiene la capacidad para llevar la defensa. Sí. Pero que un defensor particular no podrá tener en ese momento y bajo su óptica que el juez no tiene la capacidad suficiente para impartir justicia. Acuérdese que el sistema, el cambio de modelo, el Ministerio Público debe de tener de actuar en igualdad de armas que la defensa, ¿no? Sí. Ahora, yo he advertido, he visto 2 o 3, sobre todo en la etapa preliminar de vinculación al proceso, ¿no? Deficiencias, pero severas en los jueces, ¿no? Severas, o sea, no chiquitas. En cuestión de teoría del delito, o sea, deficiencias mayúsculas. Entonces, pues estamos hablando de igualdad entre las partes, estamos hablando de un cambio de modelo. Sí. ¿Sí? Y aunque una mala copia en nuestro sistema de oralidad o juicios adversariales copiados del sistema gringo y mal copiados porque falta el jurado popular, que es quien determina o no la culpabilidad de él o de los procesados, ¿no?
no es falta que diga que porque dije procesado y el juez vaya a decir es que usted no tiene la capacidad. Espérame, pues apenas acabo de hablar, ¿no? ¿Sí? Y aparte, pues hay que sujetarse a los principios, ¿no? El principio de contradicción. Yo, por ejemplo, he visto defensores de oficio que ni tío dicen, yo solicito se vincule al inculpado y se le decrete o dicte prisión oficiosa. Y el juez o la jueza le dice al ¿cómo se llama? A la defensa que tiene que decir, no, pues estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Bonita defensa de oficio, ¿no? Dependiendo de la teoría del caso, a lo mejor es lo que quiere ya que le vinculen a proceso para solicitar una suspensión. Entonces, justamente, ¿cómo va a adivinar el juez la capacidad o la intención o la estrategia del abogado del defensor particular, ¿no? Cuestiono yo nada más, ¿no? Pues mientras el abogado hable mucho, pues sí, ahí se puede notar, ¿no? O sea, hay abogados que cuando están debatiendo el control de detención piden careos y el juez dice, no, pues este camarada definitivamente no sabe el sistema, ¿no? Pero mientras el abogado no hable, pues el juez puede decir, a lo mejor es superioridad del caso, a lo mejor quiere que se vincule a proceso para solicitar una suspensión, pero ya que se acaba la audiencia y el defensor no dijo nada, pues ya el juez va a decir, ching, o sea... Entonces un abogado mudo es lo ideal, ¿no? Pues es que, como le digo, es parte de la teoría del caso de los defensores, ¿sí? Gracias. Y bueno, todo funcionario público pues tiene su órgano de vigilancia, y ya igual después no hay que recordar que las audiencias se videograban y así como los ve el superior del Ministerio Público, los ven nuestros superiores en la Defensoría Pública, también los ven los superiores del juez y ya. Por decir algo, ¿cuál es la sanción inmediata del defensor particular, del juez hacia el defensor particular cuando advierte, entre comillas, lo digo entrecomillado, que él no tiene la capacidad, el defensor particular no tiene la capacidad para defender al... Lo releva del cargo, ¿no? Lo releva del cargo. Sí. Esa es la ventaja del particular, que no tiene ninguna responsabilidad, porque el defensor público sí, dice la ley, además de darle vista al superior, también al defensor público se le releva del cargo. Pues yo no he visto todavía ni uno, Pero ya les tocará, pues el sistema nuevo aquí en el Foro Común, ¿no? En Guanajuato, apenas tienen un mes, ya les tocará. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Gracias. El otro servicio que el instituto presta, decíamos, es a través de la asesoría jurídica. Relativamente es novedoso porque se introduce como una disposición constitucional, lo comentábamos, en 1996. E insisto que es necesario porque no es posible hablar de una verdadera posibilidad de acceso a la justicia si no se tiene esa otra herramienta que es la defensa. La defensa legal la tiene el empresario, la tiene el que tiene capacidad económica para llegarse de un bufete jurídico, no así los grupos vulnerables. Entonces se puede convertir en letra muerta si tenemos una disposición que brinda el derecho del gobernado para acceder a la justicia, pero no tiene ese instrumento, no tiene esa posibilidad. El licenciado decía, está bien, ya sé que existe un órgano jurisdiccional, ya sé que está previamente establecido, ya sé que acata las disposiciones constitucionales, pero todo el mundo lo sabemos, cuando alguna persona está involucrada en algún asunto de carácter litigioso, acude al órgano jurisdiccional y es muy probable que le digan, ¿sabes qué? Necesitas acudir con un abogado. Eso lo escuchamos en cualquier ámbito, prácticamente en cualquier materia, e incluso en la materia penal lo veíamos cuando el MP le decía a la propia víctima, tienes que formular tu denuncia o tu querella con tantas copias y además acompañarte de un abogado. Creo que me parece que es un dato relevante, porque entonces la asesoría jurídica contribuye a esa deficiencia que tiene el sistema judicial en México. Se brinda entonces en tres modalidades. Hablamos de una orientación, una asesoría y propiamente una representación. En el primer caso,
advertimos, de acuerdo al artículo 29 de las bases que rigen al instituto, que no se actualiza ninguno de los supuestos y por tanto que no es competente el instituto. Así es que entonces el asesor brinda una orientación general pero suficiente respecto al tema tratado y sí tiene una obligación, canalizarlo a la institución jurídica que estime resulta competente. Probablemente sea un tema de carácter agrario, probablemente sea un tema de carácter laboral y entonces sea una procuraduría federal o estatal a que le competa conocer del asunto, probablemente sea un tema financiero y sea menester en principio que se acerque a la Conducef, principalmente para poder preparar las pruebas. Ahí en la Conducef hay un elemento muy importante que es un dictamen técnico que emiten y que después puede permitir al gobernado acudir ante el órgano jurisdiccional. De otro modo llega con las manos vacías. Sabemos que la materia mercantil es de estricto derecho, pues entonces las probabilidades de éxito se reducen. Muchas ocasiones encontramos a Profeco o encontramos al Centro Estatal de Justicia Alternativa, estoy hablando de León, Guanajuato, desde luego, que son muchas áreas, muchas instituciones, muchas dependencias que se encargan de brindar el servicio de asesoría jurídica. Así es que cuando se trata de una orientación, el asesor jurídico explica los pormenores, explica cuál es la vía ordinaria, la vía pertinente, los plazos, los medios de impugnación y le recomienda que se acerque a alguna de estas instituciones para que reciba el servicio de asesoría gratuita. En esos casos decimos entonces que es una modalidad de orientación puramente. La otra modalidad es la asesoría jurídica. También nuevamente el asesor jurídico abre las bases, se encuentra en el artículo 29 que sí se actualiza uno de los supuestos de competencia en materia administrativa, fiscal, civil o derivado de causas penales. Ya después platicaremos de esa. Y entonces dice, sí, es competencia de este instituto, sin embargo, encuentro una circunstancia que impide dar el servicio. Vamos a poner como ejemplo la extemporaneidad. Resulta que se le ha iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa, el órgano interno de Pemex le acaba de determinar la inhabilitación y además le pone una multa a ese servidor público. Pero resulta que llega con el asesor jurídico, pues probablemente medio año después, probablemente un año después, probablemente, no sé, en una situación que evidentemente pone de manifiesto la extemporaneidad. Entonces se hace esta explicación: sí soy competente para conocer del asunto, sin embargo me encuentro impedido para darte el servicio. Entonces se determina una cosa que le denominamos la inviabilidad. No es viable el servicio de asesoría jurídica. O en los casos cuando vienen de asuntos de foro común, por ejemplo para un amparo directo, que sabemos que de acuerdo a la ley de amparo pues tenemos un plazo de 15 días y pues resulta que se acerca con nosotros al mes o a los 30 días, a los 20 días, pues evidentemente hay un impedimento. Puede ser que se acerque la persona no autorizada, puede ser una persona que no tenga facultades para representar al directamente interesado, y sabemos que este es un presupuesto procesal, y si no se satisface y si no nos los acreditan, por más injusta que sea la situación, pues entonces estamos impedidos para brindar el servicio. La invitación es que se justifique la representación legal de aquella persona, o bien que se acredite el impedimento que aquella persona tiene. En muchos casos la persona está fuera del país, en muchos casos la persona está enferma, etcétera. Hay muchas razones. En fin, pero en un primer momento lo que encuentra el asesor jurídico es que se encuentra impedido para brindar la asesoría jurídica. Finalmente tenemos entonces a la representación. Advierte el asesor que si es competencia del instituto, generalmente la gente que asiste es de escasos recursos, se encuentra dentro de los grupos que comentábamos en una situación de vulnerabilidad, y entonces se otorga el servicio. Hay situaciones en las que se acerca una persona moral,
En esos casos entonces hay que pedir autorización al instituto para que determine el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública si autoriza la prestación del servicio. Generalmente hay un presupuesto. Si es una persona moral, pues tendría que acreditar su actividad financiera. Eso generalmente se acredita con la contabilidad que tenga sobre sus movimientos, y ello evidencie que no sea pertinente el servicio. En otros casos no, en otros casos el propio director es el que decide y dice en estos casos debe otorgarse. Pero por regla general, si estamos hablando de una persona moral, el servicio no se presta. Si el asesor jurídico, en base a su propio criterio, dice las bases, encuentra que pudiera tener la capacidad económica para subrogar, para allegarse de los servicios de un abogado particular, entonces sí se impone ordenar un estudio socioeconómico. Nosotros tenemos en apoyo a una analista, se acerca con esta persona, determina, pero muy rápidamente, porque los plazos son fatales, lo sabemos, y determina entonces la viabilidad. Salvo estos ejemplos, no únicos, pero sí algunos que se presentan, salvo estos, si resulta ser competencia del instituto, entonces se brinda el servicio. Yo decía entonces que se brinda en materia administrativa, materia fiscal, materia civil y derivado de causas penales federales. En materia administrativa, hay una serie de procedimientos que se agotan a manera de juicio. Uno determina, una vez que se presente el caso, si es viable interponer un medio ordinario de impugnación o el medio extraordinario de impugnación, que sabemos que es el juicio de amparo. Dependiendo del tipo de procedimiento, pues tendrá un ordenamiento legal que rija ese procedimiento. Podemos hablar entonces de la Comisión Nacional del Agua, podemos hablar de las Fuerzas Armadas de México, derivado de la Marina o del Ejército. Podemos hablar incluso de la Policía Federal, que son procedimientos muy breves, con el levantamiento de una boleta de infracción, por ejemplo. Podemos hablar de los procedimientos de responsabilidad administrativa o de responsabilidad patrimonial, cuando el Estado comete una conducta que denominamos responsabilidad patrimonial objetiva. Esos procedimientos. En materia administrativa tenemos una Ley Federal de Procedimiento Administrativo que regula un recurso, el recurso de revisión. Y en materia fiscal pues tenemos el recurso de revocación. En el primer caso tenemos 15 días para interponerlo y en el segundo 30 días. En ambos casos, las propias legislaciones establecen la optatividad de la interposición de esos recursos, y entonces la estrategia del asesor será determinar si es viable interponer ese medio, ese recurso que establece la propia ley, o bien nos vamos a impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo, que conoce una sala regional que está en Guanajuato, se encuentra en Celaya. Ya ahora, salvo dos situaciones, por regla general conoce de todos los planteamientos que se le formulen en esta sala regional Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Son dos casos. En materia de comercio exterior, el 5 de febrero se creó una sala en materia de comercio exterior especializada, y en materia de medio ambiente también se creó una sala especializada en la Ciudad de México. Por regla general, entonces, todos los asuntos que sean materia de contencioso administrativa se van a la ciudad de Celaya. En esos casos que les refiero, pues no habría que enviarlos allá. No pasa nada si lo presentamos a través de la sala regional, pero pues se nos va a tardar un poquito más. Sí es muy importante establecer que todavía no se supera un criterio. Existe un criterio jurisprudencial
que un poquito anacrónico, porque en materia de amparo ya está superado. Este criterio establece que si yo tengo mi domicilio en San Francisco del Rincón o en Silao, por ejemplo, entonces debo de presentar mi demanda de nulidad en aquella localidad. Si la presento aquí en León, me dicen que no se justifica. Está superado. En materia de amparo, esto está superado. Dice, con independencia que yo viva en Irapuato, si la presento en León, es suficiente con eso. Si se va el amparo directo, por ejemplo, a Guanajuato. Pero en materia administrativa sí es muy importante. Todavía hace algunos días estábamos entonces presentando, preferentemente cuando hay necesidad de enviarlos a la Ciudad de México, pues presentarlos en su propia localidad. Si es Silao, entonces se presenta por correo con acuse de recibo, comentábamos alguna ocasión, licenciado, porque esa forma garantiza que verdaderamente ese día que se presentó en la oficina de correos vale como el cómputo para determinar si se presentó en tiempo o no. Por ahí también hay un criterio que aplica para la materia administrativa. Si yo lo presento a través de otra vía que no sea el correo certificado, se tendrá como presentada, pero en la fecha que llegue en aquella ciudad. Por eso hay que tener cuidado por ahí. Esos son los procedimientos administrativos. En materia administrativa también tenemos el amparo indirecto y directo. Ha habido asuntos muy interesantes. La Suprema Corte resolvió el caso de las Fuerzas Armadas cuando era polémico determinar si un término que se usa en la ley del ISFAM, que es la inutilidad, cuando se detectaba ser portador del VIH. Bueno, pues era suficiente para dar de baja al miembro de las Fuerzas Armadas. Se supera y creo que fue el ministro Cosío el que hace un estudio muy interesante y determina que esto era inconstitucional. Esta es una materia administrativa que no ameritaba entonces agotar el principio de definitividad, se fue al amparo indirecto y se determina esta situación. A pesar de que los criterios, por ejemplo, en materia de seguridad son hoy en día medianamente definidos, porque nos dicen, en tratándose de asuntos del IMSS, si actúa como ente asegurador, actúa como particular. Si actúa como ente fiscalizador, entonces es una autoridad. Esa es la regla general. A pesar de esos criterios, sí se han intentado y han prosperado afortunadamente amparos contra leyes, esta en materia administrativa, insisto, en los que no agotamos el principio de definitividad y se promueve el amparo contra la ley. Por señalar un ejemplo, en el artículo 150 de la ley del IMSS, vigente en 1973 y hasta el 30 de junio de 1997. O el artículo 130 de esa misma ley, pero vigente después de esa fecha, que establecía que los viudos tenían que justificar una serie de requisitos mayores a las viudas. Sucede hoy en día el contrato colectivo de trabajo, con independencia de que sea una esencia de carácter laboral, pues evidentemente nos permite intentar el amparo indirecto contra su inconstitucionalidad. Creo que hay un artículo que es el 14 que en esencia vacía el contenido del artículo 150 y para no enredarnos nada más nos decían, si tú eres mujer basta con que acredites que estabas casada y que se te murió el marido y entonces te doy la pensión, pero si eres el varón entonces debes de cumplirme con dos requisitos más: uno, la dependencia económica, y dos, el estado de invalidez, y que cargan. Esto evidentemente viola un principio de igualdad entre el hombre y la mujer establecido en el artículo primero en relación con el 4, porque entonces también es discriminatorio, ¿verdad? Son interesantes entonces, son asuntos en los que no ha habido necesidad de agotar el medio ordinario de impugnación. Materia de Infonavit, por ejemplo, pues en esencia también es un tema estrictamente laboral. Sin embargo, contempla un recurso de inconformidad y en muchos casos, sin necesidad de agotar ese recurso de inconformidad, ha prosperado el juicio de amparo, por ejemplo, contra el artículo 8º transitorio de esta ley, cuando impedía que los pensionados pudieran obtener la devolución
de la subcuenta de vivienda 97. Son amparos, creo, emblemáticos de las Fuerzas Armadas, del IMSS y del Infonavit, e incluso rompen con los criterios que hoy están rigiendo. Estos que nos dicen que el Infonavit no es autoridad para efectos de amparo, estos que nos dicen que el IMSS no es autoridad para efectos de amparo. Son muy interesantes. Entonces, son casos en los que no tenemos que agotar este principio de definitividad. Y desde luego, cualquier ente de la administración pública municipal o estatal que esté violando de manera muy flagrante nuestros derechos fundamentales, pues el asesor jurídico determina la viabilidad de la promoción del juicio de amparo indirecto. Tenemos juicios contenciosos, que son los que referíamos hace un momento, asuntos migratorios. Sabemos que el Estado mexicano es un territorio de paso para todos los centroamericanos, y en este devenir pues constantemente se les están violando sus derechos fundamentales. Hay una incomunicación que las autoridades administrativas están cometiendo, y pues esto permite la promoción de un juicio de amparo y claro, sin que esté presente el propio indocumentado. La hace la esposa, la novia, el amigo, y entonces el juez federal tendrá que ordenar al actuario que se constituya en ese lugar donde lo tienen retenido, si por señalar algún término, para no meternos en confusiones, para que ratifique la demanda en asuntos migratorios. Todavía se están presentando otros. En materia de exbraceros, se dio como una gracia del Estado devolver el dinero, pero a cuentagotas a los extrabajadores, y agotan un procedimiento y se va postergando y se va postergando. En fin, el procedimiento mismo se va haciendo irrespetuoso con los derechos fundamentales del extrabajador. Así es que nosotros participamos en su defensa. Se acercan para que nos acerquemos ante las autoridades que fueron creadas ex profeso para devolver estos fondos, y en su momento se determina la viabilidad de su impugnación a través de un recurso de revisión, a través de un juicio contencioso administrativo o incluso a través de un juicio de amparo. Insisto, el medio de impugnación siempre tendrá que ver el caso concreto, ¿no? A muchos se le parecen unos a otros, pero definitivamente siempre tienen que ver con un caso concreto. Si no pudiéramos, si tuviéramos que tasar la forma de impugnar este tipo de actos, me parece que sería muy atrevido e irresponsable, porque probablemente nos equivoquemos y señalemos entonces, en todos estos casos el único medio de impugnación es este. No es cierto. Creo que por estrategia se puede valorar, se hace un análisis. En muchos casos lo que se pretende es hacer tiempo, en muchos casos lo que se pretende es la celeridad, en muchos casos lo que está muy claro es que el medio de impugnación es el juicio de amparo indirecto. Entonces en ese momento se determina. Me parece que tendría que hablarse de cada caso concreto para determinar la viabilidad. En fin, estos son en materia administrativa algunos asuntos. Tenemos en materia fiscal bastantes asuntos también. Sabemos que uno muy recurrente son las facultades que ejerce la autoridad hacendaria para requerirnos información, porque esta información fue extemporánea, porque no cumplí con los ordenamientos legales en materia hacendaria, y entonces viene ese tipo de resoluciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, y en ese momento determinamos el medio de impugnación. También entendemos que estas facultades de carácter federal no son única y exclusivamente ejercidas por la Federación. También tenemos convenios de colaboración que fueron celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados. Y lo encontramos como cuando se cobraba el impuesto de la tenencia, ¿verdad?
Y lo encontramos también muy recurrentes en el estado de Guanajuato, en los procedimientos administrativos aduaneros, los famosos PAMAS. Generalmente, insisto, es una facultad regulada por ordenamientos federales, pero también a través de estos convenios de coordinación la autoridad del Estado los ejerce. Esto es muy recurrente. Resulta que tenemos un paisano que se va al extranjero, viene con el vehículo, trae un permiso de importación temporal por 6 meses, pero se le ocurre dejarlo a los parientes. Evidentemente, después de los 6 meses ya no hay una justificación para que este vehículo permanezca en el país. Y entonces soy sorprendido conduciendo ese vehículo, soy detenido hoy ya no solo por la policía fiscal, sino incluso por la propia policía federal, porque dice la ley aduanera que la policía, y un criterio jurisprudencial, que la policía federal es un auxiliar de las autoridades aduaneras, ¿no? Pero así funciona. Este tema es muy severo, en mi opinión personal, porque el licenciado Arat podrá darnos la razón. Hoy se ha criminalizado este tipo de conductas y se ha tipificado como un presunto contrabando. Así es que el gobernado no solo sufre la privación del propio vehículo, que seguramente ya invirtió parte de su patrimonio o tal vez hasta todo, sino que además es procesado en materia penal federal por ese delito, y luego vendrá la imposición de un crédito fiscal que, si no lo combato, entonces se me irá haciendo muy grande y pongo en riesgo todo mi patrimonio. Entonces, si ustedes lo analizan, de pronto encontramos que las leyes no necesariamente son proporcionales. Hay un principio de proporcionalidad en cuanto a la conducta y el tipo de reproche que el Estado debe de hacer con la norma jurídica, y resulta que en estos casos, en mi opinión personal, desde luego, parece que es demasiado exagerado. El Estado hace ordenamientos legales que castiga de todas formas una misma conducta, y bueno, si se ha intentado a través del amparo discutir esta situación, obviamente ya se resolvió y dijeron son procedimientos distintos. El procedimiento penal es una cosa y el procedimiento aduanero es otro. Son muy recurrentes en Guanajuato, entonces, porque por ahí se asegura el vehículo, la Policía Federal lo turna a la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato. Esta inicia un procedimiento de acuerdo a la ley aduanera, le da 10 días para que comparezca. Poco puede ser un gobernado bajo esas situaciones, a menos que sí tenga un permiso temporal vigente, ¿verdad?, y que lo haya conducido otra persona, pero bajo otras condiciones es difícil que dentro de ese plazo de 10 días pueda hacer algo. Luego vendrán 4 meses para que la autoridad hacendaria determine un crédito fiscal, y generalmente ahí te va la multa, los recargos, el cobro de impuestos y las actualizaciones, y entonces a esto le denominamos un crédito fiscal. Pero además me quedo el vehículo y pasa a propiedad del fisco federal, insisto, al margen de la cosa penal de la que está siendo procesado esta persona que traía el vehículo. Estos son asuntos muy recurrentes, me parece que muy injustos. Sin embargo, bueno, los que son abogados, pues por ahí habría que encontrar algunos defectos de ese procedimiento. Evidentemente, de fondo es muy complicado, porque cuando la persona va y le pedimos que nos acredite con el pedimento de importación vigente, pues esto es muy difícil, a veces no trae ni el título de propiedad. Pero el procedimiento mismo puede tener una serie de irregularidades. Hay que recordar que las autoridades hacendarias son de las que perfeccionan constantemente sus procedimientos. Es muy complicado hacer una demanda, usar la misma demanda o los mismos argumentos de hace 6 meses o de 7 meses, porque nos van moviendo todo, y donde se cometió un error generalmente lo van a superar, o el propio órgano legislativo es el que le va a poner la enmienda con una famosa cosa que se llama miscelánea fiscal, ¿no? Pero el punto es que se trata de dineros, y entonces las autoridades hacendarias siempre van a estar muy atentas de que no haya fuga. La probabilidad de su impugnación es
mínima, es muy pequeña, y eso no le preocupa a la autoridad aduanera. Pero sí hay muchos defectos, el defecto como cuando nos detiene la Policía Federal, la violación al principio de inmediatez, porque habría que de manera inmediata, si es que no hay una justificación para postergar el inicio del procedimiento administrativo aduanero, entonces la autoridad aduanera tiene que iniciarlo, tiene que notificarme. También existen plazos perentorios para ellos y opera una caducidad en caso de que no emita una resolución en 4 meses. En fin, el nombramiento de testigos, la identificación, el traslado del vehículo, hay una serie de irregularidades que sí sería, insisto, caso por caso muy interesante analizarlo, no desanimarse, creo que son buenos para combatirlos, nada más que siempre se van moviendo, se van actualizando y se vuelven más complejos. Esos son los asuntos en materia fiscal. Yo ya no quisiera robarles mucho tiempo. En materia civil, sabemos que el artículo 104 de la Constitución Federal establece una competencia concurrente, y en materia mercantil, entonces, pues en muchos casos nos toca conocer a los juicios ordinarios mercantiles o los juicios orales mercantiles. Es un tema no tan recurrente en esta ciudad, debe ser por difusión, debe ser por la Conducef que se queda, o por los propios abogados, en fin, pero es competencia del instituto. En muchos casos, en materia civil, el usuario ya acudió a la defensa jurídica del Estado, ya se la proporcionó en primera y en segunda instancia. Sin embargo, en muchos casos, por las cargas de trabajo, porque su reglamento no se los permite, en fin, en muchos casos dicen: yo hasta aquí llego, ya no puedo promover el amparo directo. Si esto se acredita, entonces nosotros somos competentes para promover el amparo directo. Lo propio acontece en el juicio contencioso administrativo. Juicio contencioso administrativo, tenemos muy buena relación con la Defensoría de Oficio en materia administrativa. Cuando concluyen el procedimiento, se dicta una sentencia, ya no le dan el servicio para promover el amparo directo. Entonces nos envían a las personas, nosotros promovemos entonces el amparo directo. La regla general es que aquella Defensoría de Oficio o del Estado tendría que darle continuidad de principio a fin, pero bueno, si se acredita que se lo está negando y estamos en tiempo, porque generalmente un amparo directo para una materia civil de un asunto de 20 tomos o de 8 tomos, más que no hacer el servicio, es arriesgado para el propio usuario, porque el abogado que ya tuvo, incluso el abogado particular, pues ya lo conoce, pues a veces por 2 años, ¿no? Y el asesor tendría que conocerlo en un plazo muy breve. Son las materias entonces que nos corresponden. Definitiva, es competencia de ese instituto. Finalmente tenemos asuntos derivados de la materia penal. En muchos casos se termina asegurando un bien inmueble, un bien mueble, por alguna conducta constitutiva de delito en materia federal, y resulta que el titular de los derechos de esos bienes es ajeno a este asunto. Entonces nosotros participamos, ya no participa el defensor, participamos nosotros para que a través de un incidente innominado, si es que no los permite, porque por ahí ya estaba superando el criterio, se solicite la devolución, y si el juez no justifica, o el Ministerio Público, el aseguramiento porque no se actualiza uno de los supuestos del artículo 400 del Código Nacional, Código Penal Federal, perdón, pues entonces lo que se hace es devolverlo. Esto es, que no sea objeto, producto del delito, ¿verdad? Porque de otro modo habría una razón suficiente para que se justifique el aseguramiento y en su momento el decomiso. Pero de otro modo tendría que hacerse. Aquí aparece un candadito, aparece la ley de extinción de dominio. Dijo: bueno, pero vamos a ser un poco más severos por aquellos que vienen con 20 trailers y resulta que se baja el chofer o detienen al chofer, lo procesan penalmente y luego va el dueño, la empresa del trailer, y dice: pues vengo por mi trailer. Pero aquí el candadito es la ley de extinción de dominio, que
por ahí ya nos pone algunas condicionantes. Si acredito que tú participaste o tenías conocimiento de este hecho ilícito, entonces no te lo devuelvo e incluso te inicio un procedimiento de extinción de dominio. Tendría que ser demandado definitivamente, es una demanda en materia federal y sería competencia de nosotros, en materia civil desde luego, pero cuando es tercero auténticamente, entonces nosotros tenemos que participar en la exigencia de devolución de ese bien mueble o inmueble. Son casos que nos establecen. Por mandato legal, la ley de amparo establece que tratándose de menores y se encuentran en conflicto los intereses de este, porque generalmente, o muchos casos, el conflicto es entre los cónyuges, por ejemplo, pues entonces hay que nombrarle un representante especial. El juez nombra a un asesor jurídico federal y nosotros tenemos que participar en la defensa. No conocemos al menor, no conocemos generalmente, no colaboramos con los abogados del menor. Es una defensa autónoma, es una defensa que se decide a través de una estrategia del propio asesor jurídico, y si se determina que se están vulnerando los derechos del menor, entonces hay que hacerlo valer dentro de ese juicio de amparo, y si a través de una sentencia definitiva se siguen vulnerando, entonces hay que continuar con los medios de impugnación. Esto es por mandato legal, el juez tiene que nombrarlo. En ese caso no hay una manifestación del asesor para decirle yo no puedo conocer de este asunto. Bueno, pues el juez ya lo estableció, nuestras bases lo establecen en la fracción 5 del artículo 29, y bueno, pues no hay vuelta de hoja, es competencia de nosotros. Esencialmente esos son algunos de los asuntos que competen al instituto a través del servicio de asesoría jurídica. Espero no aburrirlos ni fastidiarlos. Me refería a algunos temas solamente como para que identificáramos un poquito. Les agradezco mucho por su atención. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Aquí se causa muy bien. Bueno, antes de despedirnos, mañana vamos a continuar con la semana de acceso a la justicia y vienen dos personas de organizaciones no gubernamentales. Esencialmente vamos a ver sobre derechos humanos de las mujeres, ¿no? Vienen de una ONG, las Derecho de Victoria 10, y sobre los niños, vienen de una casa hogar que defiende derechos de los niños. Entonces van a ver también qué hacen, qué se dedican, cómo lo hacen. Entonces los invito para que mañana continuemos con estas pláticas, con estas conferencias al respecto. ¿Sí? Mañana también a las 5 de la tarde y lo mismo. Empieza una, seguimos descanso y seguimos con la otra, ¿correcto? Los espero mañana. Y ya por último, pues vamos a darles sus reconocimientos al licenciado Daniel Cruz Cano y al licenciado Salomón Arad Gómez Vera. Y ahora sí les damos un fuerte aplauso, ¿no? Ayúdenme. Les agradezco mucho a ustedes, los espero por aquí esta semana. Tenemos toda esta semana hasta el jueves de esta semana del acceso a la justicia. El miércoles tenemos del DIF y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y el jueves cerramos con derechos humanos tanto federal como local. Así es, viene de la Procuraduría y viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sale? ¿Ya ves? Bueno.